Hola, buenas tardes. Damos inicio a un nuevo programa de Con Diálogos Distintos, aquí en Radio Agricultura y a través de YouTube en Agricultura Televisión. Hoy vamos a hablar de un tema que es muy relevante para la estabilidad económica y social de nuestro país. Me refiero al mercado laboral. Y es un tema que hoy está de boga justamente por la aprobación de una serie de leyes en la línea de tema laboral, de beneficios para las personas, pero tal como se dice, estas aumentan el costo de contratación de las personas y por ende hay que ver cómo afectan, ¿no?, al empleo, a la formalidad y a la productividad, entre otras cosas. Y me refiero entre ellas, ¿no es cierto?, a salario mínimo, la ley de 40 horas, la ley Karen y la reciente aprobada reforma previsional, entre otras. Y para eso me acompañan 4 grandes invitados. Cecilia Valdés, investigadora del Centro de Estudios Democracia y Comunidad vinculada a la democracia cristiana y exsecretaria nacional del partido. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, bienvenida, Cecilia. Muchas gracias. Bárbara Bayolo, directora del área legislativa de la Fundación Jaime Guzmán, como todos sabemos, ligada a la UDI. Juan José Obach, director ejecutivo del Centro de Estudios Horizontal, vinculado a Agópolis. Bienvenido, José. Muchas gracias. Y alguien más frecuente en nuestro programa, Osvaldo Andrade, ex ministro del Trabajo y Previsión Social, entre otras cosas. Bueno, como ustedes saben, Con Diálogos Distintos, sobre todo un programa respetuoso, humano, desde la legítima diferencia. Buscamos dialogar, entender, comprendernos, pero con mucho respeto. Y por eso siempre queremos partir conociendo un poco el lado B de nuestros invitados, que nos puedan compartir algo que todos ustedes quizás no conocen y sería bueno poder identificarlo un poco más. Cecilia, ¿qué nos quieres contar un poco de tu lado B? Bueno, yo soy remadora. Hago remo en un equipo que es parte de un proyecto muy bonito en todo Chile. Somos remadoras, supervivientes de cáncer de mama y lo ocupamos, para competencias, pero además como terapia a las operaciones que uno tiene, al tratamiento que uno tiene. Wow. Bárbara. Wow, Bárbara. Yo no soy muy deportista, la verdad. Pero les podría contar que cuando era más chica participé mucho en Desafío Levantemos Chile. Fui voluntaria durante muchos años. Y yo creo que esa fundación y mi paso por Desafío Levantemos Chile me marcó en dos aspectos. Primero, como por el lado más social, de poder vincular mi trabajo con el lado más público, de ver cómo devolverle la mano al país, cómo ver, cómo trabajar por un mejor país. Y por otro lado también porque me permitió conocer a grandes amigas. Tengo un grupo de amigas de desafío que es muy variado. Somos 10 mujeres muy distintas entre sí. Abogadas, diseñadoras, profesoras, economistas. Y que son como esas amigas que están en las buenas y en las malas. Así que muy, muy buena mi experiencia por desafío. Qué linda experiencia. Y Juan José. A ver, 2 cosas quizá. Una, la primera, que soy hincha fanático de la U, con todo lo que eso conlleva. Me gusta ir al estadio, tengo hijos chicos ahora, me gusta... ¿También? Bien, partimos bien, sí. Me gusta llevarlo, inculcarle el amor por el club, porque a mí también hicieron eso conmigo, mi familia, así que lo veo como algo, como una manera de pasar la posta. Y deporte, me gusta mucho jugar tenis. Juego campeonatos, estoy en un club hace mucho tiempo, y el tenis tiene algo muy bonito, que uno tiene que ir tomando decisiones durante el partido todo el tiempo. Uno tiene que jugar muchas veces contra uno mismo, tener templanza, tratar de abstraerse de lo que pasa, y si perdiste un punto, el siguiente te puedes volver a recuperar. Entonces tiene algo bien bonito el tenis de un viaje un poco interior muchas veces. Totalmente de acuerdo. Es también mi deporte y de los pocos lugares donde tengo algo de templanza. Osvaldo. Bueno, en un programa anterior te conté que yo era basquetbolista en mi juventud, incluso en mi adultez. Tuve la oportunidad de ser el seleccionado nacional, capitán del equipo nacional juvenil. Tengo una historia del básquetbol muy interesante y muy bonita, porque además el básquetbol es uno de los deportes que es de un esfuerzo colectivo esencialmente, más que de figuras individuales. Y algo que me es contradictorio: colecciono chuncho y soy un hincha de toda la vida del Colo-Colo. Y tengo en mi casa
no sé, varios cientos de chunchos de todo porte que he ido recolectando en viajes, regalos, qué sé yo. Y lo segundo que colecciono, o más bien practico mucho el cactus. Me gusta mucho la planta del cactus, así que tengo cactus de todo tipo, mucho macetero, muchas cosas así. Fotografío cuando florecen, la flor del cactus dura muy poco, es muy efímera, pero eso me complace mucho. Es una herencia de mi madre, o sea, que tenía la misma afición. Sí. Oye, bueno, muchas gracias a cada uno de los cuatro por compartir algo sobre la ODEC, poder conocerlo un poco más al humano, antes de entrar, ¿no es cierto?, a debatir el tema que nos convoca. Así que vamos a una pausa y ya volvemos. Estamos de vuelta a nuestro segundo bloque de Con Diálogo Distinto. Pero antes de comenzar a conversar sobre el tema que nos convoca, quiero saludar a uno de nuestros auspiciadores, AFP Capital. En Capital hay un servicio para cada etapa de tu vida, porque nuestro compromiso es acompañarte desde tu presente hasta tu futuro. Y bueno, ahora, para seguir hablando y entrar ya de meollo a la conversación sobre ¿cuáles son los efectos sobre el mercado laboral de los últimos proyectos legislativos aprobados y que puedan influir en temas de empleo, de formalidad y de productividad, en virtud de que se encarecen muchos de estos, ¿no es cierto?, la contratación de mano de obra, especialmente para las pymes? Me acompañan Osvaldo Andrade, ex ministro del Trabajo, Juan José Obach, director ejecutivo de la Fundación Horizontal, Cecilia Valdés, investigadora del Centro de Estudios Democracia y Comunidad, y Bárbara Bayola, directora área legislativa, Fundación Jaime Guzmán. Rápidamente algunos datos de contexto. Según los últimos datos del INE, del trimestre septiembre-noviembre, la tasa de desocupación en Chile se ubicó en el 8,2%. Y la tasa de ocupación informal fue de un 26,9%, cifra que es más del doble del promedio de la OCDE, que es un 11%. Además, según el INE, se generaron 147.541 empleos, un alza del 1,6%, el menor incremento desde febrero a abril del 2021. Pero pese al debilitamiento del empleo en Chile, los trabajadores del sector público crecieron en un 8,2% a nivel nacional y un 19% en la región metropolitana, según el INE. En diciembre del 2024, según el Banco Central, el índice anual de las ofertas laborales se ubicó en el nivel más bajo desde la creación de este índice. Me refiero a una caída del 12,3%. Pero también, según Clapes UC, la productividad laboral ha acumulado 11 trimestres consecutivos de contracción. Y en este contexto también, aquí es donde se suma la recientemente aprobada reforma previsional, que representa el cambio más profundo a este sistema previsional chileno, ¿no?, pero que eleva en un 7% las cotizaciones con cargo al empleador. Hay que decirlo que este es un acuerdo que fue largamente buscado, que fue transversalmente en general apoyado, pero también actores importantes del mundo empresarial como la CPC, ASECH, también economistas, hacen ver las bondades del acuerdo, pero también dejan ver sus reparos con respecto justamente al alza que tendrán la contratación y los costos laborales. Y por último, todo esto en un contexto de país en que el Banco Central estima para este año 2025 un crecimiento esperado entre el 1,5 y el 2,5%. Entonces, veamos qué pasa con todo esto. Aquí lo importante es qué puede ocurrir y cómo sacar Chile adelante. Y por eso partamos, ¿no es cierto? Aquí, Bárbara, ¿cómo crees tú y cómo creen cada uno de ustedes impactarán el mercado laboral y concretamente en el empleo, ¿no es cierto?, y la formalidad, estos proyectos que estamos conversando? Yo creo que lamentablemente durante estos 3 años de gobierno que llevamos, hemos visto cómo desde el Ejecutivo se ha promovido una serie de proyectos que van encareciendo la contratación, van encareciendo o impidiendo el fomento de la formalidad,
fomento de la entrada de la mujer y de los jóvenes al trabajo y también de las personas mayores, que les cuesta un poco más mantenerse dentro del mercado laboral. Y eso realmente afecta a la creación de empleo, afecta a la productividad, afecta al crecimiento del país y también a cómo nos mostramos hacia afuera. Creo que un gran desafío para este gobierno en lo que queda de este año, poder presentar proyectos de ley que vayan en la línea de el fomento de la formalidad y no tanto de la informalidad como lo hemos visto en los últimos proyectos. Proyectos como el salario mínimo, que solamente le siguen poniendo más trabas o más carga a las mismas a las pequeñas empresas, no van en la línea correcta si es que no están acompañados de subsidios o de un acompañamiento a estas empresas. Entonces creo que es un llamado como de atención a tanto al gobierno como a los parlamentarios de poder trabajar en la línea de fomentar la creación de empleo, mantener también los empleos que ya se tienen y ver cómo también se puede enfrentar una eventual automatización de los empleos con las nuevas tecnologías que están naciendo. Sí. Cecilia, comparte el diagnóstico, ¿cómo lo ves tú? Mira, yo primero quiero decir que se logró algo que era bien imposible. Y que muchos ya estaban desesperanzados que no se iba a poder lograr. Por la dinámica política también que existe en el país. Pero yo creo que esta muestra de lograr un acuerdo entre pensamientos distintos en beneficio de los chilenos, de los jubilados, hace volver a tener esperanza en que podemos no compartir ideas digamos, base o de principio, pero sí podemos llegar a acuerdos y que eso no va a significar, digamos, que un sector va a tener todo. Yo creo que el valor político que tiene esta reforma es también metodológico referente al comportamiento político que hay o la discusión política. Segundo, quiero decir que después de la pandemia ha habido una recuperación del empleo, si tú lo miras en el contexto más proyectivo. Efectivamente, las cifras del INE nos demuestran eso. Segundo, aquí hay cosas que nosotros teníamos que impulsar. Una, por equiparar ciertas canchas que están muy equidistantes, como la inserción de la mujer en el empleo. Y segundo, el poder otorgar a la mujer que tiene más laguna, menos sueldo, menos imposiciones, una jubilación al mismo nivel que los hombres. Yo creo que en esa justicia o equilibrio social, esta reforma avanza mucho. Y tercero, creo que incluye un componente de un compromiso solidario intergeneracional, lo que hace que este sistema sea más bien mixto y tenga todos los componentes que se discutían en el Congreso. Entonces yo creo que esto ayuda a los trabajadores. Recordemos que los trabajadores además tienen una tasa de sindicalización mucho más baja que la de antes, por lo tanto tienen mucha más vulnerabilidad para negociar sus derechos laborales. Entonces esto lo que garantiza es fomentar el bienestar de los trabajadores, la inclusión, modernizar las relaciones laborales y junto con eso modernizar una cultura laboral que va en beneficio directo de la producción de la empresa. Entonces yo creo que más bien esto va a ayudar a la productividad del país, porque además se están inyectando recursos región por región en promover ciertos planes de economía en que van a ayudar a tratar de que cada región pueda explotar lo que tiene como base y poder así tener una producción regional, que es lo que tanto esperábamos nosotros, y que esos impuestos queden en cada región. Juan José, ¿comparte o tú crees que estos beneficios sociales que quizás tan esperados no han ido acompañados, ¿no es cierto?, de
otros temas de otros factores, otras iniciativas que permitan conjugar, ¿no es cierto?, el aumento del costo de la contratación con crecimiento y empleo, formalidad. ¿Cómo lo ves tú? Desde un punto de vista del mercado laboral, ¿no es cierto? Sí. Siempre. A ver, yo creo que la reforma de pensiones que recientemente aprobada es una reforma razonable, es una buena reforma. Comparto que es importante que entendamos que el sistema político estaba muy trancado en el país y lograr acuerdo en un tema tan complejo, con tanta ideología, con tantos extremos vociferantes, es una buena señal para el país. Y creo yo que se logró un adecuado balance. La capitalización individual se sigue manteniendo como un pilar clave. Recordemos que después de los retiros durante la pandemia, nuestro sistema quedó desbalanceado. Y con el aumento de la PGU, entonces quedó mucha PGU, poco ahorro individual, y poco ahorro de los trabajadores. Y si uno mira la experiencia comparada, los sistemas que son más solventes y que entregan mejores pensiones tienen mucho ahorro. Así que por ese lado es positivo. Se aumenta la cotización, creo que obviamente es un aumento del costo laboral. El que diga lo contrario básicamente está mintiendo, y eso en el largo plazo o se refleja vía menos empleo o una baja de salario. Pero lo positivo, creo yo, es que se creó una gradualidad importante. Estamos hablando primero, la reforma planteaba 9 años para este aumento de cotización de los 7 puntos. Con las indicaciones del CFA pasamos a 11, que dependiendo de cómo vaya el ciclo económico. Eso es bueno. Yo creo que el mercado laboral en Chile es resiliente, ha mostrado en el último tiempo una recuperación, por ejemplo, después de la pandemia. Recordemos también que hemos recibido un flujo de inmigrantes súper importante y las tasas de desempleo tampoco se han disparado a niveles alarmantes. Sí tenemos un estancamiento en el mercado laboral, y yo ahí comparto con Bárbara que creo que nos hemos preocupado mucho de aumentar ciertos costos laborales, ciertas rigideces, como por ejemplo salario mínimo de 40 horas, ley Karin, etcétera, que pueden tener mayor o menor justificación, pero sí nos hemos olvidado un poco de cómo dinamizamos el mercado laboral. Hoy en día todavía tenemos 200.000 empleos que no recuperamos desde la pandemia. Tenemos en medida de participación laboral un retroceso de 15 años, y yo echo de menos en el debate propuestas que vayan en aumentar la productividad de los trabajadores, en mejorar la relación entre las empresas y los trabajadores, que haya un ambiente más de colaboración, la capacitación laboral, por ejemplo. No hablamos del CENSE hace años. O sea, hay una serie de desafíos que todavía tenemos, cómo hacemos que las empresas crezcan, que están fuera del debate, y yo creo que con el cierre del debate de pensiones me gustaría que en el próximo capítulo empezáramos a hablar más de mercado laboral. Ahora vamos a entrar en el programa de eso. Quiero primero, Osvaldo, tu visión un poco con respecto a estos proyectos de legislación laboral aprobados, los antepensiones, ¿qué implican con respecto al mercado laboral y cómo lo ves tú? Lo primero que me preocupa es que hablemos de costos laborales, porque hasta donde yo entiendo estamos hablando de derechos de los trabajadores. Perfecto. Y en consecuencia hay un problema conceptual. Sí. Si los derechos de los trabajadores son costos laborales, está bien, pero partamos de la base de que son derechos. Perfecto. Dicho eso, yo en esto tengo dos apreciaciones que quisiera mencionarte. Uno, yo creo que hay una sospechosa ignorancia de parte del mundo que hace este tipo de afirmaciones de los costos laborales. ¿Por qué? Porque en general las normas que se han dictado tienen un ingrediente que hemos aprendido hace muchos años a tenerlo presente, que es el tema de los tiempos. Como bien decía Juan José, la gradualidad en la implementación de estas cosas siempre ayuda mucho a que el efecto práctico de estas cosas sea bastante menor de lo que se anuncia en lo discursivo. Esto no solo sucede ahora, ha sucedido muchas veces. Sucedió con el seguro de cesantía, sucedió con el seguro de sobrevivencia e invalidez, la reforma previsional de la presidenta Bachelet. Ha sucedido cada vez que han habido normas que mejoran las condiciones del trabajo y de los trabajadores. Cuando se habla de que el ingreso mínimo ha subido en forma que implica un costo imposible de soportar, yo digo, bueno, yo no sé si 500 lucas es un salario que sea justo. Entonces, por eso me preocupa, como lógica. Y lo tercero que quiero decir es que porque hay también una sospechosa ignorancia. Porque también en estas normas hay mecanismos de adaptabilidad o flexibilidad que siempre han sido un objeto de mucho reclamo por parte del empresariado. Pongo un ejemplo, 40 horas. Todo el mundo dice, el costo laboral, una hora menos. Bueno, primero ya hay una gradualidad. Pero agrego dos cosas más. Fíjate tú
que acaba de salir un fallo de la Corte de Apelaciones de La Serena que señala que es perfectamente viable que la hora menos de las 40, la primera hora, ¿cierto?, se pueda aplicar mediante la aplicación de minutos. Y en consecuencia la experiencia que hemos visto que en muchas partes a la hora de colación se le agregan 10 o 12 minutos para enterar la hora, es una cosa que legalmente es posible. Yo no sé si genera una controversia, un costo extraordinariamente difícil de soportar por una empresa que tenga que entregarle 10 minutos más de descanso diario a sus trabajadores. Lo segundo, fíjate que la ley de las 40 horas establece la posibilidad de que entre el sindicato y el empleador puedan regular esa jornada. Y cuando no hay sindicato, esa regulación la puede hacer el empleador con el trabajador, algo que en mi opinión es una atrocidad, pero así quedó establecido. Entonces yo tengo ahí una sospechosa ignorancia, porque esas cosas... Doy otro ejemplo, perdona que sea tan preciso en esto. Se estableció la posibilidad de que exista la exclusión de jornada para algunos tipos de trabajadores. ¿Y sabe cuál es la forma de hacerlo? En el acuerdo entre el trabajador y el empleador. Se excluye la jornada. Discúlpame, si ese no es un mecanismo de flexibilidad, yo no sé lo que es. Bueno, esas cosas también se aprueban con estas leyes. Entonces, ¿por qué hablo de sospechosa ignorancia? Y digo sospechosa porque esta Monserga la he escuchado toda la vida. Es que mi impresión es que o no se sabe o no se quiere saber que las propias normas establecen mecanismos para minimizar el efecto que pueda tener el empleo de estas cosas. Bárbara, con respecto a lo que hizo Osvaldo, ¿estás de acuerdo que me parece bien, más que hablar de aumento de costos, son, ¿cierto?, de dignidad a las personas, pero que hay que compensarla? ¿Cómo ves tú? Sí, yo 2 puntos. Vamos. Primero, me alegro del fallo que nombran, porque al inicio, cuando se implementó la ley, hubo una discusión al respecto, dado que en la historia de la ley, en la discusión en el Congreso, se había hablado de la posibilidad de esta rebaja de ciertos minutos, y que después la Dirección del Trabajo emitió un dictamen en el que había como que contradijo lo mismo que se había establecido en la ley. Entonces vemos como si estas leyes por un lado permiten esa flexibilidad, que yo también la valoro, pero sí creo que es evidente que generan un costo también por el otro lado, que el empleador, que si bien el mercado laboral tiene una parte, un componente de derechos de los trabajadores, que es muy importante y que hay que tratar de fortalecerlo, también no podemos dejar de lado el mundo del empleador, que si es que lo seguimos acorralando con tantas leyes que aumentan estos costos, difícilmente se van a poder ir creando nuevos trabajos o manteniendo los que están. Entonces yo creo que hay que tener y mirar un equilibrio en las leyes, al momento de redactar las leyes y de discutirlas, para que tanto el mundo del trabajador como el del empleador no se vean afectados y puedan seguir adelante con las funciones de cada uno. Y decirle en este contexto, bueno, lo que dijo Osvaldo, y también si tú crees que esto le afecta básicamente a la MIPYME, a las pymes, más que a las grandes empresas. En toda esta discusión, y no solo en esta, en la de 40 horas, en todas las leyes laborales que ha ido sacando este gobierno también, están contempladas el refuerzo a las pymes y a las MIPYME. Entonces, yo digo, hemos estado con este discurso amenazante de que con esto se va a destruir el empleo o va a caer el empleo. Pero tenemos lo de 40 horas bien gráfico, porque del 2024 al 2026 se bajan 2 horas semanales en 2 años. Del 2026 al 2028 otras 2 horas, o sea, estamos hablando de un horizonte de varios años para lograr algo que se disuelve en toda una semana. Entonces, en los países desarrollados esto no es un tema, esto está resuelto ya. Entonces, a mí me parece que es una manera también de contemplar ciertas modernizaciones que son necesarias.
Lo de la reforma de pensiones en tanto a las mujeres es algo que tenemos una desigualdad brutal que afecta a la economía finalmente, porque en el fondo tiene un porcentaje de potenciales trabajadores no trabajando porque no tiene garantizado un sueldo igual que el otro compañero de trabajo, o porque tienes hijos y las lagunas que tienes impiden que tu capitalización individual sea suficiente para que puedas jubilar. Entonces, yo creo que estas mejoras son las que los chilenos han reclamado de mucho tiempo, y eso lo que va a hacer es fortalecer más bien las relaciones laborales en la empresa, y eso potencia la producción también. Yo creo en relaciones laborales sanas, tripartitas, en donde tenemos al empleador, al trabajador, al sindicato. Yo creo que esta relación laboral multipartidaria es la que le hace bien a un país, porque tenemos un desarrollo en que, como tú muy bien dices, se ha estancado y llegamos hasta ahí, pero algo nos falta para dar los otros 2 peldaños para asumir un país desarrollado. Y fundamentalmente es el tema de la desigualdad que todavía llevamos encima. Estamos mejor que los otros países latinoamericanos, pero es una plataforma muy básica para medirse, ¿cierto? Nuestra medición es la OCDE más menos. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer en eso es dar el salto a un desarrollo más sustentable y que sea más consolidado en el tiempo y acordado y aceptado por todos los chilenos y chilenas. Juan José, a ver, yo creo de verdad que estas reformas claramente van en beneficio de una estabilidad social, de las personas y un mejor ambiente laboral, pero la idea es también que cómo se compatibiliza eso, ¿no es cierto?, con que haya más empleo, ¿no es cierto?, que más gente pueda acceder, que haya más formalidad, ¿no es cierto? O sea, yo creo que aquí no estamos discutiendo al final si son malas o buenas las reformas, porque todos queremos mejores pensiones, sino es cómo logramos compatibilizar. Y me parece muy bien lo que dijo Osvaldo, ¿no es cierto? No hablemos de costo, hablemos de una mejor calidad de vida y más dignidad para las personas, pero con el crecimiento y con más empleo. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué hay que hacer? A ver, yo creo que hay que partir de fijarnos un objetivo común. Y yo creo que todos queremos que en Chile todos los trabajadores tengan buenas remuneraciones, tengan buenos derechos y tengan una relación sana con su empleador. Y esas empresas crezcan, traten bien a sus trabajadores y esos salarios puedan ir creciendo en el tiempo y la gente pueda tener básicamente un buen acceso a una buena calidad de vida. Yo creo que eso es lo que todos deberíamos estar de acuerdo. ¿Qué es lo que pasa? Ahora, cuando nos vamos a los instrumentos, yo creo que muchas veces no consideramos los efectos adversos que puede tener una u otra política. Por ejemplo, se mencionó el tema del salario mínimo. El aumento real del salario mínimo del último tiempo, que lo hemos llevado a 500.000 pesos, ha ubicado a Chile dentro de los países OCDE como el tercer país que tiene el salario mínimo como proporción de su salario mediano más alto. Es un 70%. ¿Y dónde se ubican estos salarios? Bueno, el salario mínimo generalmente es pagado por las empresas más chicas. Si uno ve los datos y saca el sueldo promedio por tamaño de empresa, te das cuenta que las pymes pagan salarios más bajos por razones obvias, menos productividad, etcétera, menos ingresos, y las empresas grandes tienen salarios mayores. ¿Dónde ha estado, según los datos administrativos, por ejemplo, en el último tiempo del último año, la destrucción de empleo formal? En las empresas chicas. El mismo Banco Central sacó un recuadro, un estudio de cuánto había afectado el aumento del salario mínimo al empleo, y era alrededor de un 4% más en empresas que están más afectadas al salario mínimo. O sea, hay un efecto real negativo, en este caso, por ejemplo, que muchas veces por tener buenas intenciones podemos terminar en el fondo haciéndole más daño al empleo. Entonces, lo que yo creo que aquí ha faltado es una discusión en cómo incentivar el empleo formal, cuáles son los instrumentos y las herramientas para eso, y al mismo tiempo cómo
mejorar la productividad de la empresa. Recordemos que los trabajadores se desarrollan adentro de la empresa, su productividad es adentro de la empresa, su salario están adentro de la empresa. Entonces, creo yo que en las distintas aproximaciones que hemos tenido a las discusiones laborales, ha habido una posición demasiado antagónica entre los trabajadores y los empleadores, que efectivamente hay que resguardar que no hayan exceso, y me parece muy bien de que nos preocupemos de los derechos de los trabajadores, pero creo que hay un enfoque muy antagonista entre los dos actores, y nosotros, si uno va a la empresa, a la gran mayoría de las empresas, los trabajadores quieren que le vaya bien a su empresa. Obviamente hay abusos como en todos lados, pero yo creo que eso es lo que ha faltado un poco en la discusión política. Si le va bien a la empresa, le va bien al trabajador. Osvaldo, tú coincides que... Estoy de acuerdo con eso. Eso. Entonces, vamos a la propuesta. Tratemos que se materialice eso. Yo cada vez que he participado en foros respecto a este tema, los empleadores dicen que una buena forma de resolver estas cosas es que haya más flexibilidad laboral, ¿ah? Y eso permita que desde la facultad de dirección que tiene cualquier empleador poder disponer del recurso empresa, ¿ah? Fíjate que en Chile, si tú fueras empleado mío y a mí hoy día se me ocurre despedirte porque me caíste mal, yo te puedo despedir. En Chile existe el libre despido. Me va a salir caro porque te tendré que indemnizar. ¿Pero te puedo echar? Claro que te puedo echar. O sea, la estabilidad en el empleo en Chile no existe. Es caro, pero no existe. Segundo, queremos mayor flexibilidad. Bueno, veamos todas las alternativas que nos ofrece las normas legales hoy día para esa llamada flexibilidad. Yo te advierto que hay muchas más de lo que el discurso y la narrativa del mundo gremial señala. Ya te di un par de ejemplos respecto a las leyes que se han dictado. Tercero, fíjate que está demostrado que donde hay sindicato y hay empleador hay mejores relaciones, hay mejor productividad y le va mejor a la empresa. Está demostrado en un montón de índices, pero no hay una promoción objetiva de parte del mundo gremial al mundo sindical. Hay una animadversión, un poco lo que decía. Entonces, ¿cómo mejoramos eso? Yo siempre pongo este ejemplo. El sindicato papelero, que es uno de los sindicatos más fuertes que yo he conocido, se armó desde una iniciativa del empleador. Ellos tomaron, incluso usaron una asistente social para que lo organizara. Y es un sindicato que negocia, que tuvo huelga varios días, más de alguna vez, que negocia fuerte, que tiene el único edificio de 5 pisos en Puente Alto, el sindicato, y tiene un gimnasio, bueno, etcétera. Las pymes, pero veamos todas las facultades, las franquicias que tienen las pymes. Las pymes tienen tratamiento en particular respecto a la multa por infracciones laborales. Se acaba de aprobar en la reforma un sistema especial desde el punto de vista de la tributación. Tienen regímenes especiales para la contratación con subsidios. No es cierto que las pymes tienen el 70 y tantos % del empleo. Eso es una narrativa falsa. Las pymes largan en Chile la mitad del empleo y la otra mitad del empleo la hacen las grandes empresas. Pero como se instaló la idea que el 80%, el 75% del empleo hay que tener regímenes especiales con esos privilegios que a veces son exagerados. Salario mínimo, es verdad lo que dice. Pero es que el salario mínimo no tiene que ver con la comparativa. Tiene que ver, por eso hablaba yo que no hablemos de costo, hablemos de derechos básicos. 500 lucas. Ese es. En Chile, la mitad de los trabajadores gana eso. La mitad. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De costos laborales o de derechos básicos? Si tenemos el segundo enfoque, yo creo que el diálogo sería distinto. Porque ya no sería el antagonismo. Tercera, cuarta, quinta cosa, ya no sé qué número voy. Queremos mejorar que la productividad. Yo les sugiero algo muy importante. Asociemos el resultado de la empresa a la remuneración, pues. La gratificación. Hablemos de gratificación. Este es un tema vedado para muchos, ¿eh? Es hablar del diablo. Hablemos de gratificación. Hoy día la gratificación es un fijo. No está asociada a la productividad. No está asociado al resultado. No está asociado a la línea final. Está asociado a un fijo, todos los meses se paga un X. Bueno, ¿y por qué no lo asociamos al resultado? De modo tal que, como dice Juan José, si a la empresa le va bien, a los trabajadores les va bien. Y si la empresa tiene problemas, los trabajadores tienen problemas. Todos se asocian al éxito. Hablemos de eso. ¿Por qué no? Sí. A ver, Bárbara, entonces, entendiendo lo que hemos conversado y hablé de una perspectiva de la dignidad de los trabajadores, ¿qué tiene que hacer el gobierno, el futuro gobierno y el mundo privado para poder tomar medidas como la que acaba de hablar Osvaldo y sacar adelante este contexto, ¿no es cierto? Yo creo que hay proyectos que se pueden llevar a cabo que son muy claves dentro del mundo laboral.
lo mismo que decía Juan José, no se ha tocado el tema del CENSE, modernizar el CENSE, avanzar en el proyecto de Sala Cuna Universal, también promover la contratación juvenil, promover la contratación de las mujeres y también promover la contratación de las personas más mayores, que a veces les cuesta mucho más encontrar... Pero promoverla con incentivos tributarios, ¿cómo ven? Buscando incentivos tributarios quizás, o la forma también de encontrar y de poder incorporar a estas personas a las distintas empresas que pueden haber en el mercado. Y también creo que es muy importante el tema de cómo combatir esta eventual automatización de las labores. La inteligencia artificial, yo creo que ya todos lo usamos de alguna u otra forma, y creo que de alguna u otra forma nos pueden afectar en la generación de empleo a futuro, porque quizás yo ya no voy a necesitar a una secretaria, sino que voy a tener la inteligencia artificial como bombero en la bencinera. También. Sí, sí. Entonces, ver cómo poder evitar que esos trabajos, por ejemplo, en las mismas bencineras, no se pierdan por la entrada de estas nuevas tecnologías, que también sirven y son de gran ayuda, pero buscar la compatibilidad entre ambos. Y creo que yo sí estoy de acuerdo también con el resto de que hay que modernizar el mercado laboral, el sistema del trabajo, pero tampoco podemos obviar el contexto del país, que con un crecimiento bajo o incluso nulo a veces, los proyectos que tenemos que promover es para que las empresas puedan aumentar en su productividad, puedan mantener a sus trabajadores y puedan asegurar los derechos de esos trabajadores al interior de ellas. Bueno, Cecilia, y un poco todos, yo les pregunto ahora, ¿pero qué hay que hacer para aumentar la productividad? ¿Qué hay que hacer para crecer? Porque siempre hablamos de agenda para crecimiento. Vamos, cosas concretas que la gente quiera entender, escuchar. ¿Qué proponen ustedes del Centro de Estudio? Bueno, nosotros creemos fielmente en la regionalización. Por tanto, creemos que las inversiones regionales para impulsar una economía local, esos impuestos tienen que quedar en las regiones. Nosotros creemos en el fortalecimiento del desarrollo local de cada región, porque no todo Chile es uniforme, ¿cierto? No todo Chile es igual, hay distintos puntos y centros de economía en cada región. Algo hizo el presidente en el Biobío, también anunció a una inyección a la economía de esa región. Yo creo que lo de las pymes va por buen camino. Ahí hay que impulsar un refuerzo a las pymes en estos grandes acuerdos que hay, en que, claro, las pymes como que se desestabilizan ahí un poco, y creo que hay que reforzarla. Yo creo que hay que ver el tema de la carga tributaria, pero que eso no puede significar tampoco que a la pyme le vaya bien a costa de los trabajadores. El empleo juvenil, que yo estoy muy de acuerdo, que tuvimos un anuncio de un proyecto, pero un proyecto que no contemplaba seguridad social para los jóvenes. Entonces no tuvo mucha utilidad y no se ocupó finalmente, porque los jóvenes en el fondo entraban a trabajar sin una previsión, entraban a trabajar casi de manera informal. Entonces yo creo que cuidando todo eso, inyectando recursos, fomentando el desarrollo económico de las regiones, podemos tener a futuro una economía un poquito más avanzada y un poquito más cercana a los niveles que nosotros esperábamos. Estamos después de la pandemia, Chile no se vino abajo, y eso sí es reconocido, ¿cierto? Pero necesitamos mayor impulso. Y Juan José, desde Horizontal, ¿cuáles son las medidas pro crecimiento que ustedes creen que se deben impulsar ahora o en un próximo gobierno? A ver, yo anoté 4 puntos que creo importantes en esta discusión, y algunos se han repetido, así que voy a dar rápido. Lo primero es retomar la tasa de crecimiento. Eso es clave. Si Chile sigue creciendo al 2%, no hay materia que podamos arreglar. No vamos a arreglar el mercado laboral, no vamos a arreglar la situación de las pymes, porque el país necesita seguir creciendo. Y para eso yo creo que los diagnósticos están más que claros. Hoy en día hacer un proyecto de inversión en Chile toma tiempo,
La incerteza regulatoria es muy grande. Tenemos todavía rigidez en el mercado laboral, por ejemplo, para las mujeres que no tienen razón de ser. ¿Por qué seguimos discutiendo el tema de la sala cuna? Ese tema es un golpe a la línea de flotación del empleo femenino y sabemos que estamos muy por debajo en tasa de participación femenina. Entonces, eso es lo primero. Una vez que tengamos ese pacto, nosotros en Horizontal lo hemos llamado un pacto de desarrollo. Necesitamos tener un diagnóstico común, por qué Chile dejó de crecer hace 10 años, y una hoja de ruta común. Si somos un país minero bueno, digámoslo con orgullo y llevemos la producción de cobre de 5 millones de toneladas a 10 en la próxima década. Necesitamos litio, necesitamos revigorizar nuestras exportaciones, el sector forestal, salmones, todo el tema regional. Eso es súper importante, pero nos tenemos que poner de acuerdo. Eso es lo primero. Segundo, yo ahí tengo un punto distinto aquí con mi colega de la U sobre las pymes. Yo creo que hemos centrado demasiado la discusión en cómo apoyar a las pymes, generando excesivos apoyos. Por ejemplo, de partida lo dijo Osvaldo, un sistema tributario distinto, una tasa de primera categoría de 12,5% creo que está ahora, versus una tasa del 27%, y lo que estamos ahí incentivando es que a las empresas se sigan quedando chicas, y lo que necesitamos es ayudar que las empresas crezcan. La política tiene que preocuparse, la política pública, de acompañar a la empresa en su crecimiento, porque si uno ve, las empresas en Chile son chicas, las empresas chicas son menos productivas, menos salario para la gente. Y en tercer lugar, yo creo que aquí hay algo que es bien sistémico y que es que tenemos una política social en general que incentiva la informalidad. ¿Por qué razón? Porque tenemos una lógica de beneficios sociales focalizados, donde si tú estás en el 40% más vulnerable, tú te entrego el beneficio, pero si estás en el 41%, te quito todos los beneficios. ¿Qué pasa con eso? Incentiva la informalidad, a subreportar ingresos. Cotíceme por el mínimo, por ejemplo. Tenemos que cambiar esa lógica. Yo creo que el Estado hoy en día tiene demasiados programas sociales, todos esos recursos. Yo no estoy hablando de achicar el Estado, sino que estoy hablando de usar bien esa plata. Esa plata, por ejemplo, se podría ir a transferencias directas a los hogares, condicional en empleo formal. Eso yo creo que es una medida, por ejemplo, que existe en países como en Estados Unidos, en Canadá, y ha resultado, hay evaluaciones que muestran que son positivas en erradicar, en disminuir la tasa de pobreza, aumentar los ingresos, porque tú ahí generas un incentivo para que la gente se emplee formalmente. Y esto se podría hacer, por ejemplo, a través del Servicio de Impuestos Internos. Osvaldo. Yo estoy bien de acuerdo con lo que acabo de escuchar. Me atrevería incluso a complementarlo con respeto. Vamos a llegar a un pacto, ¿verdad? Porque hablando de pacto, efectivamente tenemos que crecer. Y para crecer necesitamos proyectos de inversión. Y para que los proyectos de inversión sean viables, tienen que ser posibles de realizar. Y ahí yo lo complemento con lo siguiente. Pero para que eso exista, los proyectos de inversión no son solo un problema de los gremios empresariales. La conversación tiene que ser más amplia. Perdona que haga una referencia de mi profesión. Yo represento un sindicato en el Proyecto Domingo que son 38.000 trabajadores faeneros. A ellos les interesa el proyecto porque es empleo para ellos, 12.000. Entonces, si hay una conjunción entre el interés de una empresa y el interés de un sindicato, es más fácil promover ese proyecto. Entonces, ese diálogo no existe en Chile porque hay resquemores, dudas, qué sé yo. Pero es una buena forma, incentivar el entendimiento, y lo quiero decir con cuidado, y la complicidad del mundo gremial con el mundo sindical es básico para que el crecimiento haga sentido y para que la gente no vea como algo lejano, como algo solo de técnico o de especialista. Estoy de acuerdo con eso. Incluso yo en esto, fíjate, creo más en el bipartismo que en el tripartismo, para serte franco. Yo creo más en el entendimiento de los concernientes. Yo creo más en el mundo del empleador con el mundo del trabajador organizado. Yo creo que esa fuerza no se ha desarrollado en Chile porque tenemos demasiada historia, que no es del modo, que a veces ha sido dramática. Pero creo que hay que dar un paso en esa dirección. Sin crecimiento no hay empleo. Sin empleo no hay derechos laborales. Un trabajador que no tiene empleo no tiene ningún derecho que ejercer. Entonces, hablar de crecimiento es hablar de empleo. Y yo trataría de hacer esa mixtura para que no sea visto solo como una cuestión de técnicos o de especialistas o solo de empresarios que lo único que interesa es la rentabilidad por la vía financiera. Necesitamos proyectos que den empleo. Digo eso. Segundo, trataría de que el diálogo entre el trabajador y el empleador, el trabajador organizado, insisto mucho en eso, por eso hablo de adaptabilidad pactada y no de flexibilidad, debiera ser un poquitito más fructífero. Yo creo cada vez más en la negociación colectiva en la empresa.
Yo creo que hay muchas cosas por hacer. Hay muchos temas. ¿Por qué en la negociación colectiva no se puede hablar de los temas de género? ¿Por qué no se puede hablar del deporte? ¿Por qué no se puede hablar de educación cívica? ¿Por qué solo se circunscribe eso a la remuneración y al bono de término? Porque ahí está el jugoso. Si hay tantas otras cosas, pero fíjate que no hablan simplemente porque hay una inhibición cultural, producto de una historia. Si insisto, esto no es porque a alguien se le ocurrió. Y lo tercero, yo creo que hay que revisar toda la legislación que promueve formalización. Hay contratos de aprendizaje para que los jóvenes puedan entrar. Hay bonificaciones, pero no dan resultados. Hay contratos especiales para muchas cosas. Pero ¿sabes lo que nos pasa? Que la legislación laboral siempre ha sido a matacaballo. Hace poco estábamos conociendo el sindicato, la huelga del sindicato de los futbolistas que tuvo a la U, incluso que nos perdimos la gran final que iba a ganar Colo-Colo, por supuesto. Pero como es la tradición, digo yo. Bueno, oye, están avanzando. Yo creo que lo que ha planteado Pablo es muy interesante. Acaba de pasar esto. Pero tú sabes que las normas laborales para los trabajadores del deporte son de hace 15 años. Poco. Lo que había antes eran los famosos contratos de servilleta. Al cabro lo llevaban a un boliche, le sacaron una servilleta y así ahí firmaba el contrato. Y no estoy haciendo nada curioso. Así era. Quiere decir de las trabajadoras de casa particular, si la jornada de las trabajadoras de casa particular se terminó de legislar con la ministra del Trabajo, Matei, para nombrar a alguien que te puede ser grato a ti. Gracias. Lo que te digo es que ya, Osvaldo, vamos a tener que cortar porque, a ver, aquí ya me están llamando al orden hace mucho rato, tenemos que ir a una pausa y luego volvemos con nuestro último bloque aquí con Diálogo Distinto. Cumplí con el compromiso de nombrar a Evelyn Matei en tu programa. Uno de los requisitos. Si no, no lo invita. Sí, vamos a ver. Estamos de vuelta aquí en nuestro último bloque de Con Diálogo Distinto. Estamos conversando sobre los desafíos del mercado laboral en Chile. Cómo poder tener más beneficios y un mejor ambiente laboral para nuestra gente, pero también contabilizarlo con crecimiento y remuneración, empleo formal, entre otras cosas. Y para eso estamos conversando con Osvaldo Andrade, ex ministro del Trabajo, con Bárbara Bellolo, directora del área legislativa de la Fundación Jaime Guzmán, con Cecilia Valdés, investigadora del Centro de Estudios Democracia y Comunidad, y con Juan José Obach, director ejecutivo del Centro de Estudios Horizontal. Bueno, para terminar este bloque, cada uno de ustedes va a tener un minuto por reloj de arena digital para dar su propuesta o cómo miraría el futuro, ¿no? Y ahora partamos con que siempre ha sido el último, con Juan José. Muchas gracias. Bueno, yo partiría por valorar el acuerdo que vimos en pensiones y construir desde ahí el valor de los acuerdos. Creo que esto puede cimentar el camino para que en otras materias, como por ejemplo crecimiento económico, mercado laboral, nuestro sistema político vuelva a funcionar, nuestra clase política se ponga de acuerdo y avancemos en los desafíos que tenemos hoy en día. Yo creo que aparte de la seguridad, el desafío más importante que tiene hoy día Chile es volver a crecer, es volver a mejorar los salarios de los trabajadores y para eso necesitamos tener un pacto de desarrollo donde nos demos cuenta todos cuál es el diagnóstico de por qué Chile dejó de crecer hace una década y cuáles son los motores de crecimiento de cara al futuro. Nosotros somos un país pequeño, exportador, necesitamos nuestras industrias exportadoras, necesitamos ayudar a que las empresas crezcan, no solamente apoyar a las pymes, sino que apoyar a las empresas medianas y en ese camino fortalecer la colaboración entre los trabajadores y los empleadores. Yo creo que ese es el único camino para que todos los chilenos puedan tener una mejor calidad de vida. Muchas gracias, José. Cecilia, tu minuto. Sí, bueno, concuerdo que lo primero es valorar el acuerdo. Hace mucho rato ya que no teníamos un acuerdo político en el Congreso. La discusión llegó a un minuto en que era muy agizada, pero finalmente
hubo el propósito de lograr un acuerdo interesante para Chile. Yo creo que para los trabajadores esto es una esperanza de poder tener una mejor calidad de vida laboral. Y eso es plausible para el Congreso. Y por lo demás, para quien gestó esto también, que el Ministerio del Trabajo no se queda atrás, la ministra del Trabajo, porque no solo tenemos hoy día este tipo de ley, sino que además las 40 horas, la conciliación laboral, la ley Carín, la ampliación de las licencias postnatales, que yo creo que van complementando en el fondo la vida de las personas y van haciendo que puedan estar más tranquilamente trabajando y de esa forma producir de mejor manera. Yo creo que el incremento del salario mínimo creo que es insuficiente todavía, pero sí esta progresividad que se ha puesto el gobierno para algunas leyes que tenían el anuncio de ser muy traumáticas, yo creo que es el camino correcto. Bárbara, tu minuto. Yo primero quiero hacer un llamado de atención tanto al gobierno como a los parlamentarios de poder utilizar este año de gobierno que nos queda para promover políticas públicas que avancen en la promoción y el fomento de la formalidad, de la creación de empleo y de la misma productividad. Yo también comparto que es demasiado importante que el país vuelva a crecer para poder generar estos empleos, para poder generar esta cultura de la formalidad. Yo veo como hoy día en el Congreso estamos debatiendo proyectos muchas veces que no van en esa línea, como el caso de los días de descanso por la muerte de una mascota, en vez de poder avanzar en proyectos que sí vayan en la línea de fortalecer o promover el empleo de las mujeres, por ejemplo a través del proyecto de Sala Cuna que está en el Senado, o también poder generar estos incentivos dentro de las empresas para la contratación de las personas mayores, para poder generar condiciones idóneas para el envejecimiento de las personas, y también poder compatibilizar, como lo dije durante el programa, la creación o la irrupción de estas nuevas tecnologías con el empleo y la mantención de los trabajos. Gracias, Bárbara. Osvaldo. Hace más de un mes atrás yo conocí una encuesta que no era muy distinta al resto, pero me llamó la atención lo siguiente. En la parte superior, de los mejor evaluados, estaban los organismos de seguridad, carabineros, ejército, qué sé yo. No es anormal. En la parte de abajo estaban, por supuesto, los partidos, el parlamento, etc. Pero en el sexto lugar estaban los sindicatos. Y en el noveno lugar estaban los gremios empresariales. Entonces, yo digo, si tienen un grado de evaluación positiva, estas dos instituciones, ¿por qué no se ponen de acuerdo ellos? ¿Por qué no conversan directamente? ¿Y por qué no están con la idea de que otros enfrenten y resuelvan el problema? Yo, por experiencia, tengo la virtud de haber estado en varios lados, digamos, les puedo decir que ante una presión sindical, gremial, no hay sistema político que resista. En consecuencia, más que llamarlos, yo los presionaría, pero los presionaría desde la legitimidad de estas dos instituciones que tienen esta adhesión ciudadana tan interesante. Yo me iría por ahí. Yo le quiero agradecer a cada uno su participación, sus propuestas y ratificar la bondad del acuerdo, pero también entender que hay mucho por hacer para poder sacar Chile adelante, crecer y así generar más empleo formal y también buscar más productividad. Así que creo que aquí hay el desafío y a todos ustedes los invito a seguir nuestro programa a través de nuestras redes sociales, en especial de YouTube, en Agricultura TV, de @con diálogos distintos y también de Spotify y Apple Podcast. Y como siempre, los espero el próximo domingo a las 12 horas con un nuevo programa de Con Diálogo es Distinto.